al doctor Oscar. Es licenciado en psicología en la UBA, doctorado en psicología también en la UBA, es psicoanalista, JTP de la materia Psicoanálisis, Escuela Francesa 1, cátedra de doctor de Horacio, enseñante del Colegio Clínico del Río de la Plata 2023-2024, autor de los libros El nombre propio de la nominación, Un recorrido genealógico, en letra viva del 2019. Las paradojas del sujeto, una genealogía, Escabel 2024 y coordinador del Colegio Clínico del Río de la Plata 2025-2026. Miembro del Foro Argentino del Campo Lacaniano, Polo Buenos Aires y de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. Les cedemos la palabra y les pedimos a todos que por favor mantengan sus micrófonos apagados y sus cámaras prendidas. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Una primera aclaración para no atribuirme títulos que no me pertenecen todavía. No soy doctor, digamos. O sea, soy doctorando con tesis entregada, pero hasta que no me evalúen la tesis y no tenga la posibilidad de defenderla, el título todavía estará en algún cajón, ¿no? Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acá. Gracias a ustedes también por acompañarnos. No sé dónde están ustedes, pero acá en Argentina es el inicio, el fin de la tarde de un sábado, así que, bueno, tener la disposición y organizarse para estar acá es algo que agradezco mucho. Quería empezar, yo voy a empezar y terminar casi del mismo modo. Y voy a empezar y terminar con preguntas. Alguna de las preguntas del inicio probablemente pueda ser respondida en el recorrido de lo que quería compartir con ustedes hoy. Y me interesa hacia el final dejar planteadas algunas preguntas, algunos interrogantes, precisamente para en algún punto poner en acto qué implica la cuestión del deseo en el psicoanálisis, ¿no? Entonces quería empezar planteando la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué ocuparnos del deseo? ¿Por qué ocuparnos todavía del deseo? Y me parece una cuestión de estricta actualidad porque, por supuesto, no es algo homogéneo, pero a partir de cierta lectura que se hace eh, en ciertos lugares del campo del psicoanálisis lacaniano, que es bastante vasto, a veces parece que nos encontráramos como que con la idea de que el deseo fue como perdiendo valor, potencia, importancia, lugar, cierta preponderancia que tuvo en su momento en favor de otro término como podría ser el goce. Y es indudable que Lacan, a partir de cierto momento, se propone un trabajo de reelaboración del campo del goce que es vastísimo y que es fundamental para la práctica del psicoanálisis. Pero mi interés, veremos si logro hacer eso o no, mi interés es demostrar o al menos plantear algunas líneas, algunos lineamientos que permitan justificar que toda la elaboración que Lacan hace sobre el campo del goce no va en detrimento del deseo. ¿Por qué ocuparnos otra vez del deseo? Porque Lacan inició su enseñanza pública con fundamentalmente una apoyatura filosófica de la cual extrae fundamentalmente un concepto de deseo muy particular, un concepto de deseo que no se dirige a una cosa del mundo. Me refiero a Hegel. Porque sobre el concepto de deseo, Lacan elaboró el campo de una ética propia para el psicoanálisis. O sea, una ética que no es una ética del amo, ¿no? Como son las éticas clásicas filosóficas, la kantiana, la aristotélica, la ética de Spinoza, más allá de sus matices. Porque a partir del deseo, Lacan elaboró un operador transferencial con el cual trascender los atolladeros a los que llevó a la práctica analítica la idea de que el final del análisis conllevaría una identificación al analista. O sea que entonces vemos que el concepto de deseo es un concepto, la noción de deseo es una noción fundamental y ahora voy a aclarar por qué me corrijo.
Lacan llamó a ese operador deseo del psicoanalista. Por alguna razón usó el término deseo. Porque es cierto que el deseo del analista no es el deseo de la persona que ocupa el lugar del analista. Pero hay algo en la función analista que se asocia íntimamente a la particularidad que el deseo tiene en el ámbito del psicoanálisis. ¿Por qué me corregí? Porque cuando Lacan elabora sus 4 conceptos al inicio del seminario 11, utiliza 4 conceptos freudianos: inconsciente, repetición, transferencia, pulsión. No pone el deseo. O sea que estrictamente para Lacan el deseo, más allá de la importancia capital que tiene, no es un concepto fundamental. Yo tengo algunas preguntas, por ejemplo, ¿por qué no está la identificación? ¿Por qué no está el sujeto entre los conceptos fundamentales del psicoanálisis? Son conceptos de Freud los que pone ahí, no son de él, aun cuando en ese momento Lacan ya tenía 11 años de enseñanza. Era Jacques Lacan. Sin embargo, el concepto, la noción de deseo es una noción que Lacan extrae estrictamente del planteo de Freud. Para Freud el deseo es un término decisivo de su elaboración. Entonces, yo quiero proponerles hacer un recorrido que toma esencialmente 3 momentos. 2 para contraponerlos y el tercero para concluir con una pregunta o con más de una. Veremos qué pasa. Esos 3 momentos son el seminario 5, el seminario 10 y el seminario 20. Y uno podría efectivamente quedar hasta tomado por cierto vértigo por el salto, ¿no? 10 años. 10 años fundamentales. Veremos cómo transitamos ese salto. ¿Qué particularidad, por qué contraponer el seminario 5 al seminario 10? Estuve buscando hoy, no lo encontré, cosa que lamento mucho, pero no lo encontré, una referencia de Lacan, que estoy casi seguro que está en el seminario 6, donde Lacan, hablando del deseo, dice, porque se está refiriendo al grafo, podría ser en el seminario 5 también, casi seguro que es en el 6, él dice, hablando del deseo, coloca la letra D minúscula y dice, el deseo, eso que llamamos con esa letra. ¿Por qué llevar el deseo a la dimensión de la letra? Les propuse a Verónica y a Carlos este título, ¿no? El deseo entre la máscara y la escritura. No porque el deseo se sitúe estrictamente en el intervalo entre ambos, el entre no remite a un emplazamiento entre esas 2 dimensiones, sino porque no hay posibilidad de pensar al deseo sin la máscara, pero mucho menos sin la escritura. Y el planteo temprano, seminario 5, 6, por caso, demos por hecho que es ahí, de situar al deseo respecto de una letra ya pone en juego que la noción de deseo de la cual Lacan se encarga, la noción de deseo que es propia al campo de la praxis analítica, es un deseo que está en las antípodas del anhelo preconsciente. Me parece que cuando Lacan hace uso de la letra como recurso, no solo teórico, sino fundamentalmente clínico, es para señalar que eso que entra en juego a partir de la letra es algo que la palabra no alcanza a tomar del todo. Con lo cual, si la máscara dice del sesgo discursivo del deseo, la escritura plasma lo más real del deseo.
¿Qué particularidad tienen estas referencias? Menciono las clases por si alguien tiene el interés de ir a leerlas después. Del seminario 5, fundamentalmente las clases 17 y 18. Y del seminario 10, la clase 2. Del seminario 20, como es un párrafo, después me fijo bien la clase y se las digo porque no la recuerdo. ¿Qué hay de común en esos dos momentos? Porque el abordaje del deseo es dispar entre el seminario 5 y el 10. No es la misma elaboración. La referencia común es que en ambos casos el deseo es considerado por Lacan a partir de fórmulas. En el seminario 5 aparece en todas las versiones, en la versión oficial de Paidós, en la versión, maravillosa versión francesa de Stafferland, ¿sí? No recuerdo ahora las versiones que circularon en castellano acá en Argentina de Rodríguez Ponte, pero es probable que también. Aparecen un cuadro con una serie de fórmulas divididas en 3 pisos. Es esto. Un segundo. Ustedes me dicen, por favor, alguien que sí, ya se ve. ¿Ahí se ve? Bien, estas son las fórmulas que aparecen. Las dejo un momento, ¿sí? Como para que nos familiaricemos con eso. ¿Son las mismas fórmulas las que aparecen en el seminario 5 y en el seminario 10? No, no son las mismas Voy a fórmulas. ampliarlas un poco. ¿Perdón? Podría ampliarlas un poco. Está al 100%. A ver si lo puedo ampliar. No, no lo puedo. A ver, espere. ¿Mejor? Buenísimo. ¿Qué reproducen estas fórmulas? La estructura del grafo, ¿no? Grafo que Lacan está embarcado en construir. Seminario 5, Seminario 6, su versión del sujeto. Digo, está embarcado en trabajar eso. ¿Por qué me parece importante? A lo largo del tiempo me ocupó y con bastante detalle una referencia que para mí en Lacan es imposible de evitar. Después cada uno de nosotros hace con eso lo que puede y lo que decida hacer, pero para mi gusto es imposible. Y me refiero a la topología. Si bien en Lacan hay dos momentos bien marcados de abordajes topológicos, la topología de superficie y la topología de nudos, la topología de trenzas entra en la lógica de la topología de nudos, ¿sí? El grafo, el grafo de su versión del sujeto debe ser leído, me parece, hay indicios claros en Lacan, él lo explicita de diferente modo, como un eslabón intermedio en un trabajo topológico. ¿Por qué? Porque el grafo tiene una estructura topológica. Porque las dos cadenas del enunciado y la enunciación no son cadenas separadas, sino que son cadenas que se continúan la una en la otra, conformando entonces, ¿qué cosa? Un ocho interior, ¿no? Con lo cual entonces el grafo escribe un particular modo del espacio que es consustancial con el deseo, tal como el psicoanálisis lo aborda, y con un sujeto esencialmente subvertido. A diferencia de esto, cuando lleguemos después a las fórmulas del seminario 10, vamos a ver que ahí fundamentalmente hay un cambio que tiene que ver yo me lo voy a permitir plantear así, con que Lacan sale de un embrollo en el que se había metido y logra salir en el seminario de la angustia, por supuesto dando en el medio toda una cantidad de pasos. Pero fundamentalmente hay, a esta altura, es explícito en su versión, pero es contemporáneo de esto, un contraponer el concepto de deseo en Hegel con el concepto de deseo en Freud. Eso es lo que Lacan contrapone. Dice, el deseo de Freud, el deseo en Freud, no es el deseo en Hegel. ¿Y cuál es la diferencia entre el deseo en Freud y en Hegel? Lo sexual.
En Freud, el deseo es sexual, no genital, sexual. O sea que la pulsión de alguna manera se entrama, participa, se anuda, se desanuda respecto de ese campo del deseo. Y en el seminario 10 la contraposición entre qué y qué es. En el seminario 10 la contraposición ya no es entre Freud y Hegel, sino entre Lacan y Hegel. Así él lo explicita, el deseo en Hegel, el deseo en Lacan. Entonces, me parece una diferencia importante y por eso dirigirnos después sumariamente a una referencia al seminario 20, lo plantearía en estos términos. ¿Qué sucede con el deseo en la estricta medida en que lo real se emplaza en la práctica analítica como un impas? ¿Qué consecuencias acarrea sobre el concepto, sobre la noción, sobre el campo del deseo, ¿sí?, la paulatina importancia que lo real va a tener al funcionar como impas de la práctica del psicoanálisis? Así los veo yo a ustedes también. Estas tres líneas son, de alguna manera, tres niveles, que no hay que entenderlos en grados de importancia, de profundidad o de superficialidad, sino que lo que escriben son distintas relaciones entre la demanda, el deseo y el goce. O sea, la estructura del grafo. En la estructura del grafo nosotros podemos efectivamente ubicar los distintos anudamientos y desanudamientos entre estos tres. Y en la introducción, cuando Lacan empieza a meterse con esta problemática, ¿no?, él sienta una interrogación, ¿no?, que es interesante porque es consonante con el inicio de la clase 2 del seminario 10. Lacan plantea la interrogación acerca de la dirección de la cura, del final del análisis, y dice, y lo que se trata de realizar en el análisis. Lacan viene de un desplazamiento, si queremos, que es una perspectiva inicial acorde al creacionismo que dominó el momento primero de su enseñanza, donde la práctica analítica consiste, estrictamente lo llama así, la realización psicoanalítica del sujeto a través de la palabra. Ese es el título de uno de los apartados de función y campo. Palabra plena y palabra vacía en la realización psicoanalítica del sujeto. ¿Qué empieza a jugarse en las cercanías del seminario 7? La dimensión de lo irrealizado, la dimensión de lo imposible de realizar, de lo irrealizable. Y entonces Lacan se pregunta por la dirección de la cura y el fin de análisis, porque su interrogante a la altura de su versión es si el sujeto entra al campo del otro vía el deseo, ¿de qué manera es posible de conmover esa sujeción en la cual el niño queda por quedar atrapado ahí? Y su respuesta es por la función del deseo. O sea que el deseo está a la entrada y está a la salida. A mí me gusta plantearlo así. Me disculparán si es un poco coloquial, pero me gusta plantearlo así, ¿no? Cuando alguien, incluso en la práctica misma, nos dirige un interrogante, bueno, pero ¿y cómo salgo de esto, no? La pregunta sería, ¿por dónde entró? La salida está en la entrada. O sea que primero hay que ver por dónde entró, para después, en todo caso, abrir la posibilidad de salir. ¿Por dónde va a salir? Bueno, no se trata de abrir otra puerta, ¿no? Digo, pensaba incluso, porque Lacan lo sitúa como una separación. El final del análisis vuelve efectiva a una separación que conlleva un deshacimiento, que hace del deseo una condición absoluta. Y pensaba por una coyuntura clínica de esta semana, ¿no?, que me fue muy fecunda. La separación en un punto tiene muchas consonancias con pagar. Y los honorarios no son una cuestión menor en el análisis. No por el dinero en el que consiste el honorario, sino por el acto de pagar, ¿no? Por eso Freud ahí
no retrocedía, decía, yo le asigno un horario y si usted no viene lo tiene que pagar igual, ¿no? ¿Cuál es la consonancia que uno podría pensar entre la separación y el pagar? Que hay que desprenderse de algo. Entonces, para que la función del deseo habilite algo a la salida, y quizá haya que desprenderse de algo, lo cual despeja la ilusión de que en un análisis un sujeto paga con dinero. Eso no es más que una metáfora de otra cosa, ¿no? Entonces, la dirección de la cura excede el tránsito edípico. Por supuesto que la trama edípica es un elemento fundamental del trabajo, pero no puede reducirse a eso. ¿Por qué? Porque el tránsito edípico tiene algo de configurante de la posición del sujeto. Y ahí Lacan puede entramar el funcionamiento de todos esos significantes primordiales, el nombre del padre, el deseo de la madre, el ideal del cual Lacan dice que se trata de insignias. María Moliner dice de la insignia atributo, distintivo, enseña, bandera, ¿no? Pero hay un cuarto elemento que juega en el tránsito edípico y que es fundamental en este trabajo. Como habrán podido notar, estaba incluido en la última línea de las fórmulas. Es el falo significante. Yo lo leo así. El falo significante es algo así como un puente que hace posible pasar del menos phi como objeto del deseo al objeto A real como causa de deseo. En el intermedio, comillas, toda una serie de años de trabajo, Lacan va elaborando, porque ¿qué produce ese desplazamiento? La entrada en juego de algo decisivo, complejo, y que es para el sujeto fuente de sufrimiento, de padecimiento, la castración del otro. Sin el falo significante, Lacan nunca hubiera podido poner en juego del modo en que lo hizo la castración del otro. ¿Por qué traía a colación la cuestión del ideal? Porque el ideal es el significante de la demanda, que está en juego en esas fórmulas, y un punto no menor, el ideal se constituye por identificación. Retengamos esto para retomarlo como interrogante en el seminario 10. ¿Qué es una identificación? ¿Es una operación de lazo? ¿Es una operación que hace un vínculo? No es una egomimia la identificación. No que no haya identificaciones yoicas, desde luego que las hay, pero la identificación no puede reducirse a eso. La identificación es lo que expresa una relación de deseo. O sea que fundamentalmente y de entrada, la estructura de una relación de deseo es ternaria. O sea, no hay relación del deseo que se subsuma en dualidad. Ya desde el seminario 4, Lacan ubica el falo como terceridad entre el niño y la madre, ¿no? Entonces, esos tres niveles, uno a nivel de la demanda, el otro respecto del deseo y el otro respecto de algo que todavía difícilmente se plantea en términos del goce, esos tres niveles que expresan la incidencia de la castración. En la medida de una obviedad, no hay deseo sin castración. Es importante para Lacan, también entiendo que embarcado en la discusión en la que está. Para Lacan es importante situar el resorte de la castración. El resorte de la castración es el significante, porque el significante da la dialéctica de la castración. Esto es probablemente uno de los aportes más contundentes de Lacan, bien desde el principio. ¿Por qué? Porque saca a la castración de la anécdota. Paulatinamente entonces se va a ver necesariamente llevado
a, a considerar a la castración ya no solo como un efecto de la incidencia del nombre del padre, sino en cierta medida también como un efecto propio de la captura por el lenguaje. Pero hay un punto importante y fundamental, que es al situar al significante como resorte de la castración, bien vale el casi fallido de la transferencia, ¿no? Precisamente porque hablamos de la dirección de la cura y por el inicio del capítulo del seminario 2, que ya que dije eso lo traigo, ¿no? Al inicio de la clase 2 del seminario 10, Lacan se pregunta por el lugar del analista y el tiempo, cuando en el seminario 5 se preguntaba por la dirección de la cura y el fin de análisis. ¿Cómo me gusta definir a la castración la temporalidad del corte? ¿Mm? A la transferencia, perdón, ¿cómo me gusta definirla? Como la temporalidad del corte, ¿no? La transferencia es ese tiempo necesario en el trabajo analítico, en el cual lo que se lleva a cabo es un corte. Al poder encontrar en el significante el resorte de la castración, Lacan puede entonces definirla como una operación simbólica. La castración es una operación simbólica, o sea que excede a la amenaza que la representa. La amenaza puede representar el efecto castrativo, pero la castración es más amplia. Y es interesante porque esta operación simbólica no solo funda el lugar del deseo, sino que en eso Lacan es taxativo. La castración como operación simbólica no recae sobre un órgano. No recae ni sobre el pene del niño, ni por lo que hiciera de, no sé, de sus veces en una niña. La operación simbólica de la castración incide sobre la posición de objeto del niño para la madre. Este punto es fundamental, ¿no? Porque permite despejar toda una serie de extravíos que se habían producido respecto de cómo leer la incidencia de la castración en la niña si faltaba el órgano sobre el cual supuestamente la castración se efectuaba. Lacan dice, no se trata de eso, porque no se trata del pene, sino que se trata del lugar del niño como objeto para el otro. La castración opera sobre esa posición. O sea que el niño en esa operación, no importa si es un varón o una nena, implica del lado del niño esta operación una pérdida. O sea que el niño se subjetiviza al precio de una pérdida. ¿Y qué dice Lacan de este falo que pivotea en esa relación de deseo entre el niño y la madre? Dice que el falo está marcado por la castración. Podría plantear este interrogante. ¿Esta marca es su condición de funcionamiento para el falo? O sea, hay una relación entre el deseo y la marca. Y Lacan utiliza en ese momento bastante tempranamente, va a tener mucha importancia después, un término que es el amonedamiento. Ese amonedamiento es una operación de acuñar, ¿no? Y esto le implica a Lacan, o sea, el hecho de llevar el deseo al registro de la marca, ¿no? Fíjense cómo está haciendo un desplazamiento. El deseo, por un lado, se entrama en la articulación discursiva del significante, pero debe ser pensado más allá, porque esa marca, ¿no?, empieza a prefigurar el lugar y la función del rasgunario, que es lo que en Lacan va a empezar a tallar en no mucho tiempo.
fundamentalmente antes del seminario 10. Esta marca, por un lado, podría expresar procedencia, podríamos decir, ¿no? Como Freud dice, ¿no? El made in Germany, ¿no? Como esa marca de origen. Podríamos decir es una marca del otro en el niño, pero no pertenece al reconocimiento. Este es un punto central. Vamos a ver cómo el reconocimiento aparece después otra vez, ¿no? O sea, ¿por qué no pertenece al reconocimiento? Porque dado que el deseo se asocia a la marca, paulatinamente queda cada vez más ligado a un efecto lenguajero, y como el otro a su vez ha quedado afectado en su potencia por la incidencia del significante, o sea, barrado, ya no hay nadie capaz de ejercer tal reconocimiento. Me parece que lo que Lacan está expresando cuando dice que el amonedamiento implica una marca de origen o procedencia, es que hay un vínculo íntimo entre marca, significante y deseo. Es muy interesante cómo la marca pivotea entre el significante y el deseo. Porque Lacan extrae al significante de la marca. El significante se erige en el ser que habla a partir de un borramiento de la marca. ¿Con qué se asocia la marca? Fundamentalmente con una problemática que Freud abordó como pudo, con los elementos que tuvo. En su momento, esta cuestión me ocupó en detalle cuando yo estaba en la escritura del que terminó siendo mi primer libro sobre el nombre propio y la nominación, porque el inicio de ese libro fue preguntarme por qué Freud no hablaba del nombre. ¿Por qué no aparece el nombre en la obra de Freud? ¿No? Más allá encontré solo dos referencias. O sea, Freud entonces no habla de la nominación. Entonces me preguntaba qué es lo que hace las veces en Freud de eso que Lacan llama nominación. Lo más cercano que encontré es la identificación primaria. ¿Y qué es la identificación primaria? Es la entrada en juego de una marca. ¿Que Freud conecta con qué? Con el asesinato primordial. Dados los elementos de los que Freud dispone, fundamentalmente no tenía a mano el concepto de estructura, termina elaborando esta operación a partir de un mito. Mito que se erige sobre la operación que llama asesinato, que instala ¿qué? Un litoral. Por supuesto que eso no es el término de Freud. ¿Por qué un litoral? Porque inscribe una marca que divide el campo humano de lo que no lo es. El asesinato sería en Freud como el inicio de la cultura. Lacan puede trascender el atolladero de lo mítico. ¿Por qué? Porque dice el lenguaje está antes. Aun cuando las elaboraciones posteriores de Freud le permiten decir que la cultura nos espera. O sea que el lenguaje está antes, podríamos decir. Pero Freud se pregunta por ese origen. Lacan no. Ahora, hay en Freud distintas elaboraciones de ese momento. Una cosa es Tótem y Tabú. Otra cosa es ese escrito monumental que es Moisés y la religión monoteísta. ¿Qué se pregunta Freud ahí? ¿Cómo entra esa marca al recuerdo? ¿Qué marca? La del asesinato. Freud se pregunta, ¿qué marca deja el asesinato y cómo entra al recuerdo? ¿Por qué se pregunta esto?
porque el asesinato, la marca del asesinato, no tiene manifestación clínica. ¿Y eso qué significa? Que no se sintomatiza. ¿Cómo se significantiza o simboliza ese real? ¿Cómo se conjuga? Se pregunta Lacan. ¿Qué es esa marca en este momento? Esa marca es la impronta del verbo. Esa es la diferencia, podríamos decir, que le permite a Lacan disponer del concepto de estructura. El rasgo como marca primera es un efecto del lenguaje. No es que alguien marca. La entrada al campo del lenguaje conlleva esa operación de ser marcado. Entonces, hay una primera línea en la cual Lacan escribe el vínculo entre el deseo y el narcisismo. ¿Qué significa? Esto le permite dar cuenta cómo la relación especular es también un enigma al deseo, una respuesta a ese enigma, y por consiguiente está determinado fantasmáticamente. De ahí entonces Lacan podrá establecer un lazo entre la estructura del fantasma y el idea minúscula, al cual va a llamar la vertiente imaginaria del fantasma. Fíjense que una fórmula, el fantasma, un matema, el yo ideal, son los dos únicos lugares donde ese extraño objeto A aparece en el grafo. Es en los únicos dos lugares, no aparece en ningún otro lado. Preguntándonos en la misma línea de esa definición del deseo por la letra D, podríamos preguntarnos si el objeto A es un objeto o una letra. Después yo tengo otra pregunta con eso. La segunda fórmula, la intermedia, escribe el vínculo del deseo con la demanda. Por cuanto la demanda es significante y el deseo ¿qué es? El deseo es un efecto de significado. Es interesante cómo Lacan lo define, ¿no? Porque lo mismo dice del sujeto en algunas situaciones, en algunos textos, en algunos seminarios, ¿no? Que el sujeto es un efecto de significado. Entonces uno ahí podría extraviarse, porque es posible que nos pase, pensando que Lacan está diciendo que tanto el deseo como el sujeto son una significación. Lacan no está diciendo eso. Está diciendo que es un efecto de significado. ¿Qué quiere decir? Que en tanto el sujeto dividido como el deseo son efectos del significante. Hay una consistencia conceptual y clínica entre el sujeto subvertido y el lugar del deseo. El niño solo entra en una relación de deseo con el otro en la medida en que es significado por el otro. En la medida en que a ese otro algo le hace signo de ese llanto, a consecuencia de lo cual lo acoge, le da lugar, lo inscribe, lo significa. ¿Y qué es lo que vemos aparecer en esa fórmula intermedia, en ese piso intermedio? El significado del otro. Ese significado del otro que Lacan escribe en el grafo y en el cual sitúa el lugar del síntoma. O sea que entonces se nos anticipa que hay un vínculo entre el deseo y el síntoma. Se puede plantear que ese significado del otro obtura lo que la tercera línea de fórmulas escribe. La vuelvo a compartir para que puedan refrescarla.
Ahí ya se ve, ¿no? Fíjense, fundamentalmente, yo entiendo que ustedes ven mi cursor, esta parte, fundamentalmente esta parte. No, acá este pasaje indica, me parece la direccionalidad de la flecha, que ese delta mítico de la necesidad fue solamente una escritura de partida. Y que en realidad no se trata de la necesidad, sino que se trata de la pulsión como efecto del significante. Y acá Lacan pone el vínculo íntimo entre la operación del falo y el significante de una falta en el otro. Podemos decir que este significado del otro obtura sintomáticamente lo que este vector escribe. Y entonces, si nosotros vemos la estructura del grafo, vamos a ver que el significante de la falta en el otro está del lado izquierdo arriba y 2 pisos más abajo vemos aparecer este matema, el del síntoma. Y en el medio, ¿qué está? El fantasma. Son los mismos términos, ¿no? ¿Qué escribe la tercera fórmula? Lo plantearía así, que la relación de deseo no es una relación objetal. El inicio del seminario 6 es maravilloso. Dice que se propone trabajar el deseo prescindiendo de cualquier referencia objetal. ¿Qué quiere decir? ¿Que no juega la dimensión del objeto a nivel del deseo? No, está diciendo que va a tomar el deseo partiendo de la idea de que no tiene meta, de que no hay ningún objeto connatural al cual se dirija, sino que al revés, si el falo significante es el puente, es porque es evidente que la respuesta fálica, edípica al deseo no subsume todo lo que está en juego en el deseo. O sea que no alcanza, como dicen la significación del falo, que el niño sea el falo para el otro, sino que se trata de que sea la causa del deseo del otro. Si el deseo, si la relación de deseo no es una relación objetal, entonces lo implica tanto al otro como al niño como deseantes. Y eso es lo que el falo significante designa. Designar no es cualquier verbo. Designar no es significar ni representar. Lacan utiliza el término designar cuando habla de bordes. Por ejemplo, puede decir el nombre propio designa al sujeto, no lo nombra, en el sentido de plasmarlo en palabras. ¿No? Algo designa en la medida en que litoraliza. El significante fálico pasa a designar el conjunto de los efectos de significado, dice. Entonces, si no se trata de una relación objetal en el deseo, si el otro está concernido como deseante, pero también el niño, entonces se trata, y para mí fue un descubrimiento cuando lo pude leer por primera vez, se trata, dice, de gozar de desear. ¿Cuál fue el descubrimiento? Encontrarme con el término goce en el seminario 5. Cuando hasta ese momento había dado por hecho que antes del seminario 7, ¿qué es gozar de desear? Es la posición perversa del fantasma. Porque acá entra a tallar en camino a la máscara una cuestión importantísima, que es el campo fantasmático. En el medio que Lacan produce estos movimientos, empieza un tránsito. ¿Se dan cuenta cómo ubicamos más de un tránsito, ¿no? Un trabajo de elaboración que Lacan hace.
donde pasa de los fantasmas pluralizados al fantasma fundamental. Un tiempo después va a ser lo inverso con el nombre del Padre. Va a pasar del singular a su pluralización, ¿no? ¿Por qué importa el fantasma? Porque el fantasma escribe las dos posiciones del sujeto respecto del deseo del otro. O sea que el objeto A del fantasma no es un objeto entendido como cosa del mundo al cual el sujeto o el deseo se dirigiría, sino que ese gozar de desear implica que en la relación de deseo del niño respecto del deseo del otro, alguna satisfacción se pone en juego. Preguntaría, ¿es el mismo cuerpo el concernido en el deseo que en la pulsión? Y si no lo es, ¿se entraman o anudan de alguna manera contingentemente? No casualmente el fantasma conjuga el deseo y el goce, conjuga los dos campos. Y el trabajo del análisis, que es lo que a Lacan lo interroga, consiste, ¿cómo lo diría?, en conmover ese anudamiento fantasmático entre el deseo y el goce, para habilitar otro o para separarlos definitivamente. Hay algo interesante, que es que Lacan ya anticipa acá algo que después, entre los seminarios 10 y 11, va a ser fundamental, que es la mirada. Recuerden que él venía en la primera línea de fórmulas del estadio del espejo. Estadio del espejo del cual Lacan va a decir solo se constituye porque la mirada queda extraída. O sea que ahí Lacan está haciendo un contrapunto entre la mirada y lo visual. Porque el fantasma da a ver. Va a decir después, el fantasma da a ver a la par que vela, o vela dando a ver. Entonces, ¿qué vela? Es el cuadro de Magritte. Lo que hay del otro lado de la ventana, ¿es lo que está pintado en la tela? ¿O lo que está pintado en la tela es para que no se note lo que está del otro lado de la ventana? Finalmente él va a decir un poco más adelante, el fantasma da a ver para velar el lugar desde el cual el sujeto es mirado. Porque la mirada, al mismo tiempo que la voz, tienen una relación muy, muy decisiva en la construcción del fantasma. Este fantasma en el cual Lacan ubica por un lado no solo la causa del deseo, sino también el plus de gozar, que nos permite retomar esta cuestión de lo perverso de la posición. ¿Qué define esa posición perversa? Porque no es una perversión clínica, ¿sí? No es una perversión clínica. Ya el propio Freud se había interrogado por esto. Freud se pregunta, ¿no? Decir que la pulsión es perversa, ¿no? ¿Qué significa decir que la pulsión es perversa? Porque eso no hace del sujeto un perverso clínicamente hablando. Es una satisfacción perversa en un sujeto neurótico. Entonces, ¿qué es lo perverso? Es la relación del sujeto, diría, con lo parcial de la pulsión. Ahí está lo perverso. O sea que no hay ninguna valoración en el término perversión, ¿no? Porque el término perversión arrastra como una connotación negativa, es un perverso.
Claro, pero en el psicoanálisis, perverso implica un cierto vínculo con la castración y el deseo. Eso es un perverso, ¿no? Y el fantasma que aloja, decía, tanto el deseo como el plus de gozar, el fantasma le sirve a Lacan fundamentalmente en ese losange, en ese rombito que está en el medio, que está en solo dos lugares, en las únicas dos fórmulas que el grafo tiene, el fantasma y la pulsión. No está en ningún otro lado. Conjuga términos heterogéneos. El fantasma, a través de ese losange, viene a indicar qué cosa, lo cuaternario de la estructura. Si ustedes se fijan, son cuatro lados, que hay cuatro funciones. Lo cuaternario en Lacan es estructural, digo, desde el esquema L y sus cuatro puntos hasta la cadena borromea de cuatro, y en el medio todo lo que se les ocurra de cuaternario. Es una cuestión de rastrearlo. Siempre son cuatro. Eso inscribe al psicoanálisis, para mi gusto, en un contexto muy preciso. Para quienes no me conozcan, yo soy muy proclive a los contextos. Quiero decir, suelo prestarle mucha atención a los contextos. Es un gusto, vicio, vayamos a ver qué cosa, ¿no? Pero digo, me gustan, me sirven, me parece que permiten leer. Entonces uno puede entender cómo el psicoanálisis es una consecuencia de la modernidad, más esencialmente del surgimiento de la ciencia. Pero no hubiera habido ciencia sin la modernidad. Porque el pasaje del pensamiento antiguo a la modernidad fue pasar de dos a tres. Y entonces Freud dice, yo, super yo y ello, consciente, preconsciente, inconsciente. El siglo XX, con Frege, Russell, Gödel y algunos otros, con Einstein, fue pasar de 3 a 4. Y entonces en Lacan la estructura es cuaternaria, porque a veces dice que el sujeto en su estructura cuaternaria y otras veces dice que el cuarto término es el nombre del padre, pero siempre son cuatro. ¿Qué función cumple el fantasma? El fantasma es el elemento, podríamos decir, Lacan finalmente lo va a llamar escritura al fantasma. El fantasma es una escritura, va a decir en el seminario de la lógica del fantasma. El fantasma vuelve efectiva esa operación por la cual el deseo humano se sostiene de una mediación. Con Hegel podríamos decir, podría ser con Hegel, pero hay una diferencia. Para Hegel, la mediación es la violencia. Para Lacan, lo que media es el fantasma o su modo imaginario, el yo ideal. Los únicos dos lugares donde vimos en el grafo que aparece el objeto A. O sea que en este trabajo por el cual Lacan tiene que llegar a la conclusión, freudianamente diría, de que el deseo requiere alguna forma de mediación, es el contemporáneo al trabajo que Lacan va haciendo sobre el estatuto del objeto. A esta altura aún, el objeto A todavía es un objeto imaginario que tiene un valor libidinal, pero algo de eso empieza a conmoverse. ¿Por qué algo de eso empieza a conmoverse? Porque Lacan se pregunta por qué ciertas partes del cuerpo se prestan a cumplir la función del objeto A y no otras. Y lo que ubica freudianamente es que
lo que del cuerpo se presta a cumplir esta función son partes separables. O sea, lo que podría caer bajo el efecto de un corte, lo que podría eventualmente perderse. Hay una cuestión importante, que es que en el grafo Lacan no escribe la castración del otro, sino su significante. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Lacan no escribe otro barrado. Lacan escribe significante del otro barrado. O sea que eso ya es una mediación. ¿Y por qué esa mediación es requerida? Porque no hay sujeto que podría tolerar quedar sin mediación frente a la castración del otro. ¿Cómo llamó Freud a eso? Lacan lo retoma en el Seminario 10 y Diana Rabinovich lo subraya en su libro La angustia y el deseo del otro. La barradura del otro es lo que Freud llamó la energía libremente móvil que rompe las barreras de protección. O sea que ahí empieza a vincularse de alguna manera esa barradura del otro, que es solidaria del deseo, porque el otro es un deseante en la estricta medida en que está dividido, o sea, alcanzado por la barra. Empieza a conectarse esa dimensión del deseo con algo económico. Y quizá eso es lo que justifique no solo primero contraponer el deseo en Freud al deseo en Hegel, sino después ir un paso más allá. El deseo en Lacan y el deseo en Hegel. ¿Cómo se entrama lo real con el deseo? Eso hace necesaria la máscara. ¿Dónde ubica Lacan la máscara a esta altura? En el cito. Vela, encubre, tapa, pero también da a ver. ¿Y qué es lo que vela, encubre o tapa, no? Que el inconsciente es solidario de una antinomia. Esa palabra es de Lacan. Después él va a hablar de una anomalía. ¿Qué es esta antinomia? Lo que impide, palabras de Lacan, cualquier normativización terapéutica. Entonces, ¿en qué consiste un análisis? Si no consiste en una normativización terapéutica. ¿Por qué el analista no debe en ningún caso asumir el papel de la medida de la realidad de las cosas? Sino que, como él va a decir a la altura del seminario 13, el analista debe acomodarse al sujeto que escucha cada vez. Es un trabajo de acomodación lo que hace el analista, ¿no? Una antinomia, algo que impide la normativización terapéutica como al modo de un producto terminado, ¿no? Esa anomalía, de la cual Lacan va a hablar después, María Moliner dice anormalidad, y anómalo dice anormal o desacostumbrado. Desacostumbrado es un término que aparece en la metafísica de las costumbres de Kant. Al menos en la versión, si no recuerdo mal, pues yo no estoy en el consultorio, de Alianza, que es la que yo tengo. No, no es Alianza, es otra, Losada. En la metafísica de las costumbres aparece eso, desacostumbrado, toma Kant. La contraposición para Lacan, al señalar esta imposibilidad, ¿no? Esta imposibilidad de la normativización. O sea, Lacan discute la traducción del malestar en la cultura como malestar en la civilización. La discute. Le parece una traducción horrible. ¿Por qué? Porque precisamente el psicoanálisis se ocupa de lo incivilizable. Y lo incivilizable se conecta no solo con la pulsión, sino también con el deseo. Si el deseo tiene a lo real como horizonte,
en un punto el más allá es el horizonte del deseo. Y eso hace necesario la máscara. El deseo se conecta con lo que no anda, con lo que no se educa, con lo que no se normativiza. Si para Aristóteles el ordenador es la temperancia, con Freud el ordenador es lo intemperante. Alguien que recién está empezando sus entrevistas y tuvo sesión ayer, temprano hoy me escribe a ver si podía tener otra sesión, porque le estalló la tranquilidad en pedazos, ¿no? Y eso es como un momento difícil del trabajo del análisis. ¿Por qué? Porque el trabajo del análisis lleva un tiempo. Y ese tiempo, modulaciones mediante, en ningún caso puede impedir encontrarse con lo incivilizable, con lo que no anda. ¿Cómo define Lacan al deseo? El deseo es algo que atormenta. ¿Qué tendría eso de hedonista? Sin embargo, el deseo es el término a partir del cual Lacan puede pensar una salida posible. Requiere, decíamos antes, una mediación, esa máscara del síntoma, ¿no? Y hay algo problemático en el asunto, porque involucra tanto a la satisfacción como a la máscara. ¿Cuál es el vínculo de la máscara con la satisfacción? Porque el deseo se cumple y la satisfacción pulsional se realiza. Ahí es donde entra a tallar eso que Lacan llama gozar de desear. Porque la relación de deseo, como decíamos antes, no es una relación objetal, sino que involucra al sujeto en una posición. Diría, ¿qué o quién goza? ¿De qué se goza? Por eso el sintagma, el goce del sujeto, conlleva una cantidad de trampas descomunales. Porque el sujeto no es agente del goce. ¿No? No que no tenga nada que ver en el asunto, pero ¿qué habilitaría hablar del goce del sujeto si el goce no le pertenece? Es más bien algo del orden de un usufructo que de una propiedad. Esta anomalía va a ser el eje central alrededor del cual Lacan empiece a pivotear para llevar el deseo a otro nivel. Esta anomalía que conlleva una aporía que le permite situar esa distancia que decíamos con Hegel. El deseo en Hegel está sometido a una mediación que es la de la autoconciencia, pero también de la conciencia del otro, con todo el equívoco que arrastra, ¿no? La síntesis, tal como Hegel la plantea, conlleva entonces un salto, el que intenta, ¿qué? Trascender el atolladero, evitarlo, dar un rodeo. ¿Hegel debería haber hecho otra cosa? No, Hegel era filósofo. No el inconsciente no tenía existencia en ese momento, no se ocupaba de eso, ¿sí? Lacan solo lo toma como referencia para marcar la distancia. ¿Por qué? Porque si el deseo en Freud se asocia a lo sexual es por la aporía que lo sexual arrastra. La propia operación de lectura de Freud instala, presume en un deseo conectado a lo anómalo, a lo que trastorna, a la aporía o a la anomalía. La propia operación de lectura de Freud instala o presupone que la función de la máscara. Lacan lo dice así: Freud iba a ver. Y en el seminario 5 agrega detrás, lo cual nos llena de problemas, ese detrás, porque nos ilusiona con lo euclidiano. Pero tomémoslo detrás del velo, podríamos decir, ¿no?
Freud iba a ver, se interrogaba por eso. ¿Qué quiere decir eso para no caer en la idea de que hay una especie de profundidad donde hay algo que tapa, entonces hay que destapar y meter la mano adentro para sacar, bueno, a saber qué cosa? La hipótesis sería que el despliegue del significante encubre el hecho de qué hay de lo no dicho, incluso de lo imposible de decir. ¿Y cómo se interroga eso? Eso se interroga a través de lo que se dice. O sea, ¿qué le pedimos a alguien? Que hable. ¿De qué? No importa. Hable. ¿No? Lacan podrá interrogarse por momentos respecto de en qué medida eso no dicho es inefable, o sea, cuánto de eso se puede decir y cuánto no, ¿no? Incluso eso entra en juego respecto de la operación del significante fálico. Lacan lo llama impar. ¿Por qué es impar? Porque no hace cadena. Y si no hace cadena no se puede decir. Ahora, el ideal también lo llama impar, pero la diferencia es que el ideal sí se puede meter en la cadena. Y entonces así se lo hace caer. Hay algo de lo imposible de conmover en la operación del significante fálico. Y eso es lo que la máscara del síntoma encubre. La máscara del síntoma encubre a la vez que viste un agujero. Único modo en que un sujeto puede mantenerse en una relación de deseo a partir de algo que por enmascarar media. ¿Qué es lo que enmascara fantasmáticamente el síntoma? Enmascara esa posición de un sujeto interesado en el deseo del otro. ¿Qué es un sujeto interesado? Es un sujeto deseante. ¿Y lo paradójico cómo entra? Dice Lacan, por tres vías posibles. Por quedar enmascarado, el deseo se transforma y no implica la suposición de un objeto meta. O sea que el cumplimiento del deseo se juega en el sostenimiento mismo de la máscara. Acá vuelve a aparecer el reconocimiento. El deseo apunta a ser reconocido. ¿Cómo sería? Llama al reconocimiento. ¿Cómo leer ese reconocimiento ahí? El deseo llama a la lectura. No es el reconocimiento de los primeros momentos. Llama a la lectura quiere decir que el deseo se da a la interpretación, pero se dirige a nadie. En la misma medida, la incógnita que el deseo presenta se establece, se pone en juego en el analizante como algo cerrado, que el trabajo analítico debe abrir. Va a decir Lacan desde adentro. Qué paradoja la del analista, ¿no? Porque el analista tiene que estar adentro, pero es un extraño, ¿no? Lo diría así. El analista es un extraño, o sea, ¿qué quiere decir? Que es inaccesible para el analizante. Sin embargo, en algún momento, de alguna manera, algo de lo familiar del otro debe hacer resonancia ahí, para que pueda llamar desde adentro. Porque en general cuando va alguien a un analista y dice, mire, yo vengo acá porque necesito hablar con alguien de afuera de mi familia. Es de afuera de la familia, pero termina llamando desde adentro. Y entonces ahí está lo topológico otra vez. Porque el inconsciente no admite la diferencia rígida entre interior y exterior. El grafo tiene dos cadenas que se continúan. O sea que el inconsciente no es una profundidad. El inconsciente aparece en el enunciado mismo.
Y finalmente la degradación respecto de la relación del deseo, ¿no? Esto que Freud había ubicado con mucha claridad, ¿no? Hay una degradación, ¿sí?, que se juega particularmente en el hombre, en la relación del deseo. Y puntualmente, lo que Lacan dice, perdón, lo que Freud dice en esos momentos, respecto de una mujer. Para entrar al seminario 10, quiero plantear lo que antes mencioné, que podría hasta sonar un atrevimiento de mi parte, como un callejón sin salida, una trampa en la cual Lacan se había metido. La trampa en la cual, para mi gusto, Lacan se había metido era plantear que el deseo era infinito. Eso es lo que él dice en la instancia de la letra. Porque entonces pregunto, si el deseo es infinito, entonces ¿cómo concluir? Si el deseo siempre es deseo de otra cosa, entonces, ¿dónde se detiene haciendo de anclaje al sujeto? Lo que me parece maravilloso, ciertamente, es cómo Lacan puede servirse del propio obstáculo en el que se mete para hacer una elaboración que lo trascienda. Esa elaboración la hace en la angustia. Viene trabajando, en la angustia se plasma. Les decía, empieza preguntándose por el analista, por el tiempo y el manejo transferencial, por un tiempo lógico. No sé si estarían de acuerdo conmigo que una de las cuestiones más complejas de la transferencia, comillas, es el manejo del tiempo. Yo suelo ser de la idea de que cuanto más el analista intenta manejar, más obstaculiza el trabajo. Que la función del analista sería mejor no obstaculizar el trabajo. Eso no significa no hacer nada, no obstaculizarlo, ¿no? Dejarse tomar como instrumento para la cura, ¿no? El manejo transferencial, un tiempo lógico que Lacan en el seminario 10 plantea en relación a que él va a retomar en el seminario 10 la problemática de la barradura del otro, a partir de un sueño freudiano, que es el sueño del padre, el sueño del hijo muerto, que le dice, no, me estoy confundiendo. Para no confundirme, me confundí. El sueño del padre muerto, no es el del hijo muerto. El del hijo muerto es cuando el padre sueña con que el hijo se levanta y le dice, ¿no ves que ardo? Pero el padre está dormido. El sueño del padre muerto es el de un paciente de Freud que trae a sesión un sueño. Su padre había fallecido después de una larga enfermedad. Y el sueño era, soñé con mi padre, estaba vivo y no lo sabía, ¿no? Lo cual trae una serie de paradojas, ¿no? No solo cómo un muerto puede estar vivo, sino además cómo puede saber un muerto. Y entonces Lacan hace uso, extrae este no saber, que Freud aborda, interroga en el sueño, en el trabajo con ese paciente, pero Freud lo aborda, me parece, mucho más del lado de lo edípico. Lacan a esta altura está trascendiendo eso. Si lo edípico es todo ese entramado sintomático, fantasmático, discursivo, que teje esa trama que hace de máscara, velando la castración del otro, único modo de mantenerse en relación al deseo del otro. Lo que está más allá de lo edípico es el valor económico de la división del otro. ¿Por qué Lacan lo lleva a un valor económico? Porque lo vacía de toda cualidad. Le saca toda cualidad a la barradura del otro. Entonces hace de esa barradura del otro algo irreductible, estructural. Por supuesto que no es igual vérselas con esa barradura del otro,
si el sujeto dispone de los recursos neurotizantes de lo edípico, a quedar a merced de eso sin ello. Quizá ahí podemos pensar, en principio así, como rápidamente, la distancia en cuanto al sufrimiento subjetivo que conlleva la neurosis y la psicosis. ¿No? Después sí, la fino tendríamos que hacer otras precisiones. En el seminario 10, Lacan produce una modificación. Esa modificación es producto, es la consecuencia de un trabajo, de una afirmación del seminario precedente. En la identificación, Lacan dice, la angustia es la sensación del deseo del otro. Y el término sensación es extraño en Lacan. ¿Qué sensación del deseo del otro? Entiendo que la angustia es la sensación del deseo del otro en la medida en que la angustia es el efecto sobre el sujeto de la cercanía con el deseo del otro, cuando la máscara vacila. Lo cual nos lleva a preguntarnos, si el análisis conmueve esa máscara que se transformó en un penar de más, el trabajo de ese sujeto en el análisis, ¿qué erige en el lugar donde antes estaba la máscara? Porque no puede quedarse sin mediación frente a eso. ¿Cómo llama Lacan a eso? La presencia del otro. Pero es una presencia radical. No es la presencia del par presencia-ausencia, eso es simbólico. Es donde el otro se me torna inquietante, extraño. ¿Por qué se me torna inquietante o extraño? Por algo que viene del seminario 6. Cuando se pregunta por la confiabilidad del otro. ¿Es confiable el otro? Si el otro es un deseante y entonces está afectado por el no saber, ¿cuán confiable es? ¿Qué quiere decir cuán confiable es? Quiere decir, no puede garantizar nada. El otro garante, como decimos acá en la Argentina, en general, se cayó a pedazos. No funciona más. Y entonces a partir de eso puede retomar las dos fórmulas, perdón, la fórmula hegeliana que extrae de la lectura de Koyev. El deseo es el deseo del otro. Respecto de la cual Lacan da lo que llama un salto. ¿Qué es un salto? Un salto es un paso al límite, es un concepto kantoriano el salto. Un salto es lo que hace Cantor cuando escribe el Transfinito por primera vez. Eso es un salto. ¿Qué es un salto? Es llevar un sistema simbólico al límite de lo que puede escribir. Eso es un salto. ¿Y qué es lo que Lacan está haciendo? Está haciendo eso con el otro. El otro, más allá de que requiere su encarnadura para que haya un sujeto, el otro es un sistema simbólico, es un conjunto significante. Y Lacan está demostrando lógicamente sus límites. Eso se escribe A mayúscula barrada. Ahí donde en Hegel el deseo del otro, ahí donde en Hegel el deseo del otro es solidario de la conciencia y de la claridad, para Lacan el deseo está marcado por una opacidad, por algo que el otro no puede despejar, porque no tiene significante para eso. O sea, el otro no puede garantizar, no puede dar cuenta de aquello de lo que desea. Entonces, Lacan construye una serie de fórmulas en el seminario, pero fundamentalmente habría que tomar las dos primeras. Las otras tres son distintas elaboraciones de las dos primeras.
¿Qué pone en tensión? Lamento no poder mostrarla, busqué a ver si lo encontraba para bajarlo de alguna manera y no lo pude encontrar. Y no quise sacarle una foto al seminario, ¿sí? Porque me parecía que no se iba a ver bien. Ustedes encuentran estas fórmulas en la clase 2 del seminario, fundamentalmente las que llaman aquí, Fórmula 1 y Fórmula 2. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? La diferencia es que en Hegel el deseo del otro es el deseo en la estricta medida en que el otro es una conciencia. En Hegel hay un reconocimiento posible del deseo. Y entonces hay un término que es común a las dos fórmulas. Lacan escribe D minúscula, paréntesis, A minúscula. Y dice, es el deseo de un objeto. ¿No es equívoco el genitivo? El deseo de un objeto. Porque si yo tomo el genitivo en sentido objetivo, creo que es el objeto concernido en mi deseo. Ahora, si yo tomo el genitivo en sentido subjetivo, es un objeto el que desea. O sea que como deseante del deseo del otro, el sujeto es un objeto. Y eso es lo que el fantasma escribe. Entonces, ¿cómo podríamos evitar llevar el deseo de la máscara a la escritura si esa posición de objeto, lo que escribe, es algo que está en el límite de lo que el significante es capaz de escribir? Lacan necesita una escritura para poder abordar eso. Llamemos a eso fórmula del fantasma. Un algoritmo lo llama a veces. Más allá de sus 1100 lecturas, dice en su versión. Entonces, la diferencia entre las fórmulas de Hegel y Lacan, más allá de esta coincidencia, es que para Hegel el otro aparece como conciencia, o sea, sin barrar. En cambio, para el psicoanálisis, para Lacan dice, en la medida en que Lacan es psicoanalista, el otro está dividido, agregamos, porque es inconsciente de su deseo. Entonces, el otro del niño es inconsciente del lugar donde lo colocó o del lugar vacío que ofertó, ¿no? Con lo cual el trabajo analítico no avalaría la pretensión de ir a reclamarle al otro lo que lo deseó. Mirá lo que me deseaste. El otro no tiene la más remota idea de qué se trata eso. No sabe, ¿no? Este es un punto radical porque es lo que le va entonces a permitir a Lacan trascender ese atolladero en el que se metió. El deseo entonces ya no puede ser infinito, como en la instancia de la letra. Porque el deseo no puede reducirse a la dimensión del deseo de otra cosa. El deseo es siempre deseo de otra cosa, pero esa es su vertiente fálica, diría. De otro tenor es el deseo en la estricta medida de la posición de objeto desde la cual el sujeto causó el deseo del otro. Entonces, va a decir Lacan, el deseo es finito, porque se desea desde una particular posición de objeto. ¿No es eso de lo que se queja quien consulta sin tener idea de lo que dice? Estoy harto porque es siempre lo mismo. Ese siempre lo mismo convoca al punto en el cual el fantasma es el lugar donde la repetición se escribe. Y entonces el deseo queda finitizado, podríamos decir, lo cual habilita un margen para salir. Quizá, digo, lo pienso ahora, quizá por eso en el seminario 11 Lacan puede, para mi gusto por primera vez, formalizar una estructura del fin de análisis. La estructura del fin de análisis es mantener a distancia el ideal del yo de la posición del objeto A.
Y ese mantener a distancia se realiza ¿de qué modo? A través del deseo del analista, porque el analista es convocado a ocupar el lugar del ideal. Doctora, dígame, ¿qué hago con esto? Es lo que el analista no puede responder. O sea, el analista en su no respuesta encarna la barradura del otro, porque no hay quien pudiera garantizar. O sea que un análisis da la angustiante libertad de que uno, en última instancia, está solo frente al acto, ¿no? Es una angustiante libertad, ¿no? Entonces, el deseo se finitiza y habilita la posibilidad de ¿qué? De una salida, porque entonces sí podríamos decir, a mí me gusta mucho esta frase, ¿no? Digo, pensarlo así, me parece que Lacan le da toda una vuelta. El sujeto va al análisis a buscar lo que le falta y se encuentra con lo que no hay. El objeto del fantasma es el tapón de lo que no hay. Y entonces, para terminar, quiero leerles dos frases del seminario 20. Una que parece alejada del deseo, salvo para mi gusto por un término. Después abrimos un espacio para conversar un rato, preguntas, comentarios y podemos, me encantaría discutir esto si quieren. En la clase 1, sí, en la página 12 de la edición castellana dice, el goce, el goce del cuerpo del otro, con mayúscula, sigue siendo pregunta porque la respuesta que pudiera constituir no es necesaria y todavía hay más. No es tampoco una respuesta suficiente, o sea, no es necesaria ni suficiente. Porque el amor pide amor. Pasó del goce al amor. Lo pide sin cesar, lo pide aún. Aún es el nombre propio de esa falla de donde en el otro parte la demanda de amor. ¿Y cómo entra el deseo ahí? Quizá podemos pensar que el deseo entra ahí como lo que resta de las vueltas dichas de esa demanda. Demanda que es en algún sentido lo que responde casi estructuralmente a esa falla del goce con la cual Lacan retoma la anomalía. Entonces esto nos empieza a interrogar respecto del vínculo que se puede pensar entre el goce, vínculos, separaciones, anudamientos, distancias, cortes, ¿no? Entre el goce, el deseo y el amor. Porque es en este seminario, ¿sí? Si yo no recuerdo mal, es en este seminario, me entró la duda, donde Lacan dice, el amor es lo que suple la falta de relación sexual. Y entonces, al suplir la falta de relación sexual, el amor obtura el deseo o lo lanza. En la clase llamada El saber y la verdad, que es la clase 8, en la página 113, dice, el análisis presume que el deseo se inscribe a partir de una contingencia corporal. Antes dijo que no era necesario, que no era suficiente y ahora mete la contingencia. Son términos lógicos, ¿no? La implicación lógica estoica me permite conectar y formalizar de alguna manera los vínculos entre lo necesario y lo suficiente en su estructura formal. Quizá porque Lacan está planteando, es Freud más allá de Aristóteles. El análisis presume que el deseo se inscribe a partir de una contingencia corporal, o sea que el deseo entra a jugar en la medida que se inscribe, pero el deseo como campo está. O sea que hay una inscripción del deseo. Y la pregunta es qué es lo que de eso no se inscribe. Sigue. Les recuerdo qué soporte doy a ese término de contingencia. Al falo,
tal como el análisis lo aborda en tanto que punto clave, punto extremo de lo que se enuncia como causa del deseo. O sea que está situando, ¿no?, en extremos el falo de un lado, la causa del deseo en el otro. Doy una, digamos, una lectura que propongo. ¿Por qué Lacan está haciendo esto? Porque Lacan está en una precipitación de pasar de lo modal a lo nodal. Es una precipitación, porque lo modal es fecundo, sofisticado, de un alto grado de elaboración, pero no deja de predicar, aún bajo el modo de una función cuantificacional. La pregunta es si hay un modo de abordar el goce a partir de algo que no prediqué. Y hacia ahí va, ¿no? Al falo, la experiencia analítica cesa de no escribirlo. En este cesa de no escribirse radica el filo de lo que he llamado contingencia. Y era cierto cuando les dije que quería terminar con una pregunta, y es una pregunta en serio. La pregunta sería, ¿qué disparidad introduce a nivel del deseo el hecho de que Lacan separe al goce en dos campos heterogéneos, fálico y no todo? ¿O vamos a suponer que el deseo se inscribe igual de los dos lados? ¿O suponemos eso? Bueno, gracias. Espero que se haya seguido, por lo menos en parte. Bueno, me encantaría si pueden prender la cámara y conversamos un rato, ¿no? ¿Les parece? Si tuvieran alguna pregunta, ahorita pueden hacerla también. Ujú. Bueno, en lo que se animan, Oscar, cuando propones esta construcción de Lacan, de en algún momento proponer un fin de análisis, yo quisiera preguntarte en lo personal si realmente existe un fin de análisis. Sí, claro que existe un fin de análisis. Por una cuestión, me parece, lo podemos pensar al revés. ¿Qué implicaría a nivel del otro suponer que no hay fin de análisis? Ok, eso, la misma pregunta abarcando ahora al analista. ¿Hay un fin de análisis para el analista? Para mí sí hay un fin de análisis para el analista, indudablemente. Creo que Lacan va en esa... El problema, otra vez, Carlos, es ¿qué entendemos por fin de análisis? Ok. ¿No? Digo, si el por fin de análisis se supone que el analista precipita al final del análisis como una especie de producto terminado, concluido, redondeadito, no existe tal cosa. El fin de análisis, digo, yo una vez iba, me acuerdo, iba a cenar con unos amigos y llevaba un libro que me habían pedido. Entonces me pongo a hojear el libro mientras iba para allá y me encontré que el prólogo lo había escrito, lo deben conocer, Gabriel Lombardi, ¿no? Yo tengo mucha cercanía, no solo institucional, estoy en la misma institución con él, sino mucha cercanía y afinidad con algunas lecturas de Gabriel, ¿no? Y entonces él ahí daba una definición, me pareció muy interesante. Decía, un psicoanálisis es la experiencia de un riesgo. ¿Qué significa eso? Que en realidad, digo, el análisis no puede garantizar un resultado.
Si un análisis pudiese garantizar un resultado, la consecuencia que eso implicaría a nivel del otro es su completud, porque el analista se transformaría en el garante de que ese efecto se produce. Cuando alguien llega al análisis para curarse de algo, nosotros no tenemos la menor posibilidad de garantizarle que eso se vaya a curar. Lo que sí en todo caso podrá suceder eventualmente, si ese curarse si eso no cesa de no escribirse, diría, ¿no? Que obtenga algún alivio, porque un análisis debe procurar algún alivio, porque no es un trabajo intelectual. Ahora, Lacan es muy claro, ¿no? Dice, de diferentes maneras, pero que el fin de análisis conlleva una sesión del lado del analizante. Por eso él va a plantear, lo mencionaba en algún momento, el deseo deviene condición absoluta en la medida del deshacimiento. ¿Y qué es el deshacimiento? El deshacimiento es la pérdida que conlleva la caída del objeto A. Digo, sería aquello que se vuelve efectivo en el punto donde el sujeto renuncia. Entonces, el fin de análisis, tal como Lacan lo plantea, se propone ese cambio, ¿sí? Esa modificación sustantiva, que Lacan hace coincidir con el pasaje al analista. Ahora, ciertamente hay un problema con esto. ¿Cuál es el problema? Y yo he leído en las redes, no sé qué pasó con eso en este último tiempo, como que ¿no? Mucha gente o alguna gente interesada en plantear o discutir cómo es que un analista no da el alta, ¿no? ¿Y quién sería el analista para dar un alta? ¿No? O sea, ¿en qué lugar se erigiría? Si no, mire, escúcheme, usted ya se curó, porque imagínese que el analizante diga, no, mire, yo me siento cada vez peor, no voy a dejar de venir. No, no, pero usted ya está curado, no venga más. Sería una discusión de locos. Hay un punto en el cual Lacan sostiene quien que decide el final del análisis es el analizante, no el analista. Incluso en algún momento dice que el final del análisis es el momento donde para el analizante ya fue suficiente. ¿Qué hace Lacan? Yo soy miembro de una escuela, ¿sí? Y como prácticamente todas las escuelas, o todas, ¿sí? Capaz que existe alguna en la cual esto no se lleva a cabo, pero en general sí, hay un dispositivo que es el pase. Lacan inventa el pase en su intento de lograr alguna formalización sobre el final del análisis y el paso al analista. Bueno, en la escuela de la cual yo soy miembro, como en otras que yo conozco, el pase es motivo de controversia y discusión por décadas. ¿Por qué? Porque hay algo ahí difícil de aprender. Y yo fui pasador, o sea que participé del dispositivo del pase como pasador. Y es muy interesante, pero es un pasante, que es el que hace el pase, que le cuenta su relato a dos pasadores que van y se lo cuentan. Más indirecto no se consigue. Eso indirecto tiene una razón de ser. Hay una decisión de Lacan de eso indirecto. Entonces, yo sí creo que hay un fin de análisis. Después, por supuesto, podríamos discutir muchas cosas. Esto que yo planteé son como algunas pinceladas muy... No sé si vos, cómo lo pensabas vos, o si vos pensabas que no, o qué idea tenías al respecto. Ese lo estaba homologando con la construcción, o con este más bien atravesamiento del fantasma. Y es que en algún grupo que estamos trabajando también, proponemos esta construcción de si bien hay fantasmas que se pueden volver sintomáticos, ¿no? Hay fantasmas con los que medianamente se puede vivir en algún momento que no afecten tanto al sujeto. ¿Cómo decirlo? Como esa cuestión que proponía de que es como la muletilla, la muleta que se pone, que en el momento que se cae deja de ser, ¿no? Se cae y se desconstruye ahí. Es como este hecho de que ese fantasma podría de alguna manera servirle al sujeto, ¿no? Y hay análisis que pujarían como por tratar de disolverlo, que no, que hubiera atravesamiento. A ver, todos lo usamos. El sintagma atravesamiento del fantasma, Lacan lo usó una vez. No lo usa más.
A mí particularmente me gusta más el concepto de travesía. El atravesamiento da la idea de que yo rompo una tela y paso para el otro lado. En cambio, la travesía es como ese camino, ¿no? Digo, es el camino del desarmado de algunas cosas, que podría ser consonante con la transferencia como temporalidad del corte, una travesía. Ahora, lo llamemos de un modo o del otro, lo que me parece, al menos para mí es claro, quiero, obvio, ser honesto y dejar mi posición al respecto, yo no creo que el análisis deje al sujeto sin fantasma. Sería un delirio. Sería casi como pensar que el análisis le suelta la cadena al sujeto. Acá en Argentina tenemos un dicho que capaz consuena, que es que cuando alguien se desmadra, ¿no? Cuando algo se desmadra, se va de cauce, decimos se le soltó la cadena. ¿No? ¿Vieron como cuando uno anda en bicicleta y se sale la cadena? Si se sale la cadena no anda mal la bicicleta. Bueno, digo, cuando Lacan plantea que el análisis lo que hace es modificar el modo en que lo simbólico, lo real y lo imaginario se mantienen juntos, no significa que los suelta. En RSI, él se pregunta, ¿el fin de análisis es locura o debilidad mental? O sea, una peor que la otra. Y dice, el fin de análisis es debilidad mental. Es la debilidad del pensamiento para captar lo real. Pero eso es preferible a la locura, porque la locura es cuando las consistencias se sueltan. No hay más sujeto, porque el sujeto está soportado del anudamiento. El nudo es el soporte del sujeto. Entonces, el análisis modifica eso, el modo del anudamiento. Y un fin de análisis no es literaturizable, si cabe el neologismo. ¿Por qué? Porque son detalles. Un fin de análisis es la modificación de un detalle que para el sujeto le cambia la manera de transitar por la existencia, pero no deja de ser un detalle. Entonces diría, ahí está, pues me estaba olvidando. Le propongo pensarlo así, a ver qué les parece. Tomamos el grafo. Si me dan un segundo, abro esto. A ver, acá. Acá. Bien. Díganme, por favor, ahí está, ¿no? Se Sí, ve. sí, sí se ve. Bien. Podríamos pensar, ¿no? Siempre el análisis transita por todo el grafo, ¿cierto? El análisis transita por el circuito de la demanda, por lo imaginario, se trabajan los ideales, la relación al otro, ese otro al cual el sujeto convoca, ¿no? Alguien que le dé una respuesta. Y si nosotros, lo estoy pensando ahora, ¿eh? Y si nosotros pensáramos que este vector es la travesía del fantasma, y que la travesía del fantasma conlleva que en algún momento algo de este tránsito se empiece a trabajar. Y entonces quizá acá donde se bifurcan los caminos, esa es la elección del fin de análisis. O vamos hacia un síntoma que me sostiene la ilusión de que el otro está completo, o vamos hacia otro modo del síntoma. Y entonces esto conllevaría dos modos posibles del amor. Una cosa es que el amor sea el reino de lo posible. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo sería un amor que incluyera la contingencia? Podríamos quizá pensar el fin de análisis en función de ese recorrido, ¿no? No sé. Bárbaro, muchísimas gracias. Sí. Hola, bueno, ¿Qué me tal? gustó muchísimo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me gustó mucho el Igualmente. recorrido que hiciste y que planteas, ¿no? De la cuestión del deseo. Y ahorita que decías esto de quedarnos, ¿no? O sea, justamente como lo pensaba, como desde este lado del ideal,
de lo imaginario, ¿no? Pasar algo más, pensar también en el mismo título del texto, ¿no? O nos quedamos en la máscara, que no es en la travesía, ¿no? De la máscara y de cómo se va construyendo toda esta máscara, ¿no? O pasamos también a la escritura, ¿no? O sea, porque la escritura justo también da cuenta de algo soportado ahí, ¿no? O sea, en lo real. O sea, Me parece bueno, buenísimo. Sí, me parece. me parece muy Bueno, bueno, muy interesante pensarlo así. Sí, sí. No había tenido ninguna intención de pensarlo así, pero es muy pertinente, sí. Gracias. Digo, hay un punto en relación a esto que decías vos, ¿no? Hay un momento del análisis necesario, indispensable, imposible de saltear, donde el analizante se la pasa hablando del otro, de lo que el otro hace, de lo que el otro no hace, de cómo fue el otro, de lo que la culpa del otro. Y en un momento determinado, por supuesto que no es de un día para el otro, requiere un trabajo y eso no implica que no haya vueltas o maneras de repensar. En un sentido, el sujeto empieza a hablar de su cuerpo. Ya no habla del otro. Porque en última instancia el otro es el cuerpo. El cuerpo es otro para el sujeto. Por eso todos tenemos tantos problemas con el cuerpo. Porque el cuerpo es heterogéneo, es una cosa, ¿no?, que hay que portar y que cuando alguien va al análisis es porque el arreglo con el cual fue portando eso ya no funciona. Entonces hay que inventar otra cosa. Quizás algo menos dependiente del otro, menos ofertado a la consistencia del otro, ¿no? Podría decir. Sería como plantear que hay un primer momento donde el analista, si cabe el término, dialoga con el analizante. Y hay un segundo momento donde el analista dialoga con el síntoma. Entonces el analizante no entiende de qué le dice, con quién está hablando, con quién habla. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy excelente el recorrido, de verdad, pensar Gracias. bastantes cositas, ¿no? Por ejemplo, en relación cuando usted plantea que el saldo apunta a la castración, eso supondría pensar la castración de quién, de la madre del niño, la propia del sujeto del otro, ¿ok? Y entonces pensaría entonces la identificación como una especie de cintura para evitar esa castración. Y No entendí por el bien otro lado, la palabra es una especie de... No entendí esa palabra. de estructura, como una especie de Sutura. arreglo, la Mm, identificación, mm. como un modo de tapar esa castración, ¿no? Para no evidenciarla y suponer, digamos, la constitución de la posible unidad de un yo, ¿no? Que funcione, ¿sí? Mm. Este, cuando usted habla de, de los cuatro elementos, ¿no? Y sobre todo del paso, por lo menos, de Lacan desde la lógica aristotélica a la propia lógica que él construye a partir de la sexuación, que también está organizado en cuatro términos, ¿no? Dos a la izquierda y dos a la derecha. La pregunta de su cierre me hizo mucho eco porque me interroga acerca de si es solo el lado macho el que desea, ¿no? El macho, el lado masculino, que es en donde está ubicado más o menos el fantasma, o por lo menos hay un pasaje al campo del otro, ¿no? Y el eco del lado de femenino, el deseo como causa, esa satisfacción del objeto A, de esa parte del cuerpo que funciona como objeto A, pero ya sin el significante. ¿Sí? ¿Sí me siguió? A mí ahí
Che, ahí yo tendría un problema. Primero quisiera retomar la primera, la cuestión de la castración, ¿sí? ¿Por Ok, qué? Porque cuando me gustó si entendí bien la cuestión de la sutura. Sutura es un término que Lacan usa en un momento a la altura del seminario 12, ¿sí? En el seminario, incluso hay después una exposición de Miller, que era muy joven en el seminario 12, que se termina plasmando en un escrito, ¿sí? Que es muy interesante el escrito también de Miller, la sutura. Lacan venía trabajando eso porque él lo que plantea a la altura del seminario 12 es que el nombre propio sutura la relación del sujeto con la cadena significante. ¿Qué quiere decir que la sutura? Quiere decir que el nombre propio es lo que haga de eso, es el término a través del cual el sujeto se incluye en una cadena en la que no está contado. ¿Y por qué no está contado? Porque no es un significante. Entonces, Lacan, al afirmar eso, viene trabajando la identificación desde el seminario 9. Es una posición de lectura y de trabajo. Seminario 9 y 12 van juntos, porque el trabajo que se hace en uno se sigue en el otro. Es muy interesante la continuación. Por supuesto que hay diferencias, pero hay un trabajo en común. Lacan viene del seminario 9 planteando que la identificación es una operación de hacer lazo. Entonces, es cierto que si yo lo tomo por el lado yoico o imaginario, la identificación tapa. Es cierto. Pero Lacan está llevando más allá la identificación. Está diciendo es la operación misma por la cual se hace el lazo. Y yo no tengo manera de hacer lazo si no tengo un agujero. Yo no puedo enhebrar una aguja si la aguja no tuviera ojal. Ahora, cuando yo paso el hilo, no obturo el ojal. Uso el ojal para engancharme. Entonces, como no, se pregunta Badiou, siguiendo a Lacan, ¿el sujeto pertenece o está incluido en el campo del otro? No, no pertenece, porque el campo del otro es el campo significante y el sujeto no es un significante. Entonces se tiene que incluir. ¿Y cómo se incluye? A través de la identificación, que es una operación de hacer lazo. Tomado respecto del primer vínculo entre el niño y el otro, la castración es la de la madre, porque es la que pone en juego el deseo. Pero después Lacan va a ser mucho más amplia la castración, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que uno podría efectivamente, por ejemplo, a la altura del seminario 20 o la tercera, decir que la castración es esa anomalía que la consistencia del goce fálico demuestra en el campo del goce. O sea que el campo del goce está marcado por una falla. Y entonces ahí paso a la segunda. Yo planteé la pregunta, usted planteó una respuesta hipotética, o hipotética o no, digamos, una respuesta posible. Yo contrapondría esto. Diría, es indudable que del lado fálico el deseo juega. Ahora, lo que tenemos del lado fálico, si no recuerdo mal las fórmulas de la sexuación, denme un segundo. Claro, exactamente. Lo que tenemos del lado fálico es el sujeto y el falo. O que es un sesgo del deseo que está íntimamente vinculado a esa Bedeutung que el lenguaje provee para sexuarse, el falo. Sin embargo, como se establece el fantasma, hay un vector, si ustedes se fijan en la fórmula de la sexuación, que pasa del sujeto al objeto A. Y en todo caso eso es lo que permitirá, en los términos del Lacan de ese momento, afirmar que una mujer para un hombre puede ser un objeto A. Y después tendremos que discutir qué significa, ¿no? Ahora, ¿eso implica que del otro lado, o sea, del lado del conjunto abierto, el deseo no funciona? No, de ninguna manera. Pero Lacan dice algo enigmático, tomando a la Regina de Kierkegaard. Dice, no recuerdo si dice del lado femenino, para una mujer, para Regina, no me acuerdo, dice, se trata, ¿sí?, de un deseo en segundo grado, un deseo cuya causa no sería un objeto A. ¿Qué es un deseo cuya causa no sería un objeto A? Lo formulo con otra pregunta. ¿Qué consecuencias trae sobre el deseo
toda la reformulación que Lacan lleva a cabo sobre el goce entre fines de la década del 60 y principios de la década del 70. No creo que le haya respondido, pero por lo menos esto es lo que podría decirle. Ah, y estaba esta cuestión. Otra, Ahí está. Yo no creo que haya ninguna posibilidad de tomar el objeto A sin el significante. En el psicoanálisis, a lo real solo se accede por el significante. Porque si no, lo real se biologiza. otra cosa que nos surge como pregunta es si el deseo, Se corta mucho. Se cortó, Gabriel. Si gustas escribir tu pregunta. Ujú. Sí, si le puede poner sintética y le escribe, porque se corta mucho. Y además, ¿sabe cómo se escucha? Al menos yo lo escuchaba medio mal. sí, Si les parece, el deseo de la eh, creación, no entendí. como una Sí, creación, como algo que crea el deseo del analista, como una consecuencia de porque se supone, también usted, o pregunto, sería el final de un análisis, el deseo del otro, uno logra separarse ciertamente de lo que implica la interpretación del deseo del otro, que fue la neurosis propia. yo lo que diría es, en un análisis es esperable que se produzca alguna separación, no respecto del deseo del otro en términos generales, sino de aquello del deseo del otro que para el sujeto se transformó en un penar de más. Porque el análisis no conlleva el corte con el otro, la desconexión del otro. Eso digo, hay cuestiones en las cuales el sujeto, ¿por qué se va a desconectar de eso? Si hay cosas que quizá ahí pueden ser adecuadas, apropiadas para el sujeto, convenientes, que le vienen bien. Digo, pensemos desde el principio. Nadie va a un analista porque siente malestar, porque el malestar es inherente a la cultura. Mi lectura es que cuando alguien decide ir a un analista es porque algo se transformó en un penar de más. Ese de más le agrega un plus, un excedente al penar. Yo diría que lo que el análisis permite es hacer algo con eso que se transformó en un penar de más. Eso no significa cortar amarras con el otro. Ni siquiera es esperable ni deseable que el análisis corte amarras con el otro. De ninguna manera. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no, capaz que podemos. Ya casi me estoy quedando sin voz, por eso digo. Muchísimas gracias. No, a usted, gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno, gracias a ustedes por estar acá y por participar. Y bueno, nos veremos en otro momento. ¿Sí? Muchas Entonces gracias. vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a todos, por sostener el espacio, por sostener el lugar. Esperemos nuevamente tener a Oscar por aquí compartiendo, transmitiendo y contagiando precisamente ese deseo. Con mucho gusto. Que tengan lindo fin de semana. Chao. Gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias.